Some days it's like I just can't rise above the little things that get me down. Money's tight, bills are late, working 14-hour days. Hard to pick myself up off the ground. Anytime I'm feeling blue, need a change of altitude, I only have to think of you and me. Everything becomes so clear, high above the stratosphere, flying without any fear. I reach for heaven, it's just a kiss away. Vueltas en el mundo 40 años así. ¿Ha visto gente que da vueltas sin ir a ninguna parte? Dile que está a tu lado, ya no des vueltas. La vida no consiste en dar vueltas a lo tonto. La vida consiste en llegar a algún lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando tú vienes de trabajo a tu casa, tú no te extravías, ¿o sí? Tú sabes dónde vas a llegar. ¿O no es cierto? No es cierto. Solamente los borrachitos se equivocan. ¿Ah? Llegan a una casa y están metiendo la llave, ¿verdad? Y abre, aquí no es, perdón, aquí no es en la acá. Pero nosotros no estamos así. Sabemos que hay un lugar que Dios ha levantado para adorarle. Alguien dice gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Mira, lo que sucede cuando adoramos y alabamos a Dios es que tu alma se libera de cosas. Aún de problemas, de deudas, de cuanta cosa, se libera. Y empiezas a confiar en el Dios que te dice, yo te sostendré de mi mano derecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Cuando la gente se libera de cosas, hermano, entonces puede pensar de una manera certera, de una manera práctica, de una manera que vas a alguna parte. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Así que vimos el tabernáculo de Moisés, también pasamos por el tabernáculo que edificó Salomón, ¿verdad? Un tabernáculo esplendoroso, un tabernáculo glorioso, majestuoso, porque Salomón fue el hombre más rico de su tiempo. Yo me imagino que fue más rico que el hombre más rico de este tiempo, ¿verdad? Por eso él estaba tan agradecido y levantó un templo impresionante, hermano, de tal manera que aún reyes de otros lugares iban a ver el templo de Salomón. La reina de Saba, ¿verdad? Muchas veces fue a ver la majestuosidad del templo, porque a la distancia llegaba que era un templo majestuoso. Salomón fue un hombre muy agradecido con Dios, primeramente porque Dios lo puso como rey. Segundo, porque Dios le dio sabiduría. Tercero, porque Dios le dio riqueza. ¿Cuántos creen que Dios da riqueza? Amén. Diga, este año me saco la lotería. Pero no compre el boleto, se lo va a encontrar. Dios puede hacer mil cosas. Por eso te digo que Salomón era una persona agradecida. Hablamos del tabernáculo de Moisés en el desierto, el tabernáculo de Salomón, y llegamos, hermano, al tabernáculo en los tiempos de Jesús. Muchas cosas habían cambiado, hermanos. Cuando Moisés estaba levantando el tabernáculo en el desierto, los israelitas salían con hambre a la presencia de Dios, porque acuérdense que ellos estuvieron esclavos, ellos no tenían libertad de nada, y cuando salieron al desierto se sintieron libres para alabar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Pero después viene el templo, ¿verdad?, de Salomón. Muchas cosas todavía estaban cambiando. Los hebreos se reunían, adoraban a Dios, todo el mundo se congregaba ahí. Pero llegamos al tiempo de Jesús y muchas cosas cambiaron.
Jesús vino a ordenar el templo. Jesús vino a poner orden en el templo. Vamos a ir a la Biblia en esta mañana. Alabado sea Dios. Vamos a ver la escritura. Vamos todos al libro de Marcos capítulo 11. Y vamos a ver, hermano, lo importante de el tabernáculo o templo o iglesia, hablando del lugar de adoración. Cómo es que Jesús le devuelve su sentido espiritual al templo. Ya se había perdido para ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo de Jesús ya se había perdido. Ya los hebreos iban a otra cosa, menos a adorar a Dios. Lo que se hacía en el desierto, lo que se hacía en el tiempo de Salomón, ya se había perdido el sentido espiritual de para qué íbamos al templo. Y viene Jesús, hermano, y empieza a meter orden. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? ¿Sabe que Jesús fue el sumo sacerdote? Espiritualmente hablando, Él era el sumo sacerdote. Amén. Según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Era el hombre ungido de aquel tiempo. Vamos a leer el libro de Marcos todos. Y vamos a ver, hermano, la única ocasión donde Jesús, hermano, tomó un fuete o un látigo para ordenar el templo. Vamos a ir a la Biblia. En ese es el único pasaje donde vimos a Jesús no perder los estribos, porque Él sabía lo que estaba haciendo. Él estaba poniendo orden en el tabernáculo de Dios. Él llamó mi casa, la casa de mi Padre. Él dijo la casa de mi Padre. Así que vamos a ver Marcos 11, verso 15. Den un fuerte amén si ya estamos ahí, hermanos. ¿Cómo dice el pasaje? ¿Purificación de qué? Diga conmigo, purificación del templo. Dígalo fuerte, purificación del templo. Purificación del templo. Otra vez dígalo, purificación del templo. Purificación del templo. Y cuando hablamos de purificación, estamos hablando de limpieza. Diga conmigo, limpieza. Limpieza. Dígalo fuerte, limpieza. Limpieza. ¿Cómo te va cuando haces limpieza en tu casa? Entras, ¿verdad? Pareciera que todo está limpio, pero apenas empiezas a meter la escoba, caray, te encuentras de todo. ¿O no es cierto, hermano? A ver, limpia su casa las hermanas, a ver. ¿O no hay quien limpie? ¿Eh? ¿Qué pasa cuando limpias tu casa seguido? ¿Cómo se mantiene? Pero ¿qué pasa cuando la dejas sucia? ¿Eh? O sea, de que entras y ves el papel y haces todo allá para allá, ¿eh? Y empujas eso para allá porque todo está sucio. Jesús entró al templo y eso fue lo que vio. Vio, no físicamente, pero espiritualmente vio que había mucha basura ahí. Había muchas cosas que estaban fuera del orden de Dios. Y empezó a purificar el templo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Así que dice Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues, lea conmigo, vinieron pues a Jerusalén. ¿A dónde fueron? A Jerusalén. ¿A dónde fueron? A Jerusalén. Jerusalén representaba el centro de la adoración de Israel. Era el centro de adoración. Así que vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo. ¿Dónde entró Jesús? En el templo. ¿Dónde entró? No dice, y entró Jesús a la cantina, ¿verdad? No dice eso. Jesús entró al baile. ¿Tampoco dice eso? Jesús fue al templo, a la casa de su Padre. Dice, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Han visto la película? ¿Qué hizo el Señor ahí? Si la han visto, Él cuando entró, hermano, parecía que había entrado a un mercado. Había de todo ahí. Y todo el mundo haciendo negocios ahí. Palomas, animales y cuantas cosas, cambiando monedas, porque iba mucha gente extranjera, cambiaban muchas monedas ahí. Y cuando llega Jesús, lo menos que encontró ahí, ¿qué fue? Adoración. Lo menos que había ahí era adoración. Había de todo, menos adoración.
Y cuando Jesús ve todo eso, hermano, yo imagino que se arremanga la ropa y agarró un fuete, un látigo, lo que era, y empezó a aventar todo lo que había. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Usted se imagina a Jesús así? ¿No se lo imagina así? Yo sí. ¡Fuera! Y no vengan a hacer esto aquí. Y él aventaba todo y la gente decía, ¡ah, ya se puso bravo! Como cuando tú te pones bravo. Ahorita nadie se pone bravo. Puro angelito. Vele la cara al que está al lado. Dile al que está al lado, eres un angelito de Dios. Vamos, dígale a alguien, eres un ángel de Dios. Pero en la casa te transformas. Entonces Jesús, ¿a qué fue al templo? A poner orden. Diga conmigo, orden. Dígalo fuerte, orden. Ese es el primer principio espiritual que uno debe de enseñar a sus hijos. Orden. Diga conmigo, orden. Yo sé que los niños a veces juegan y les gusta tirar todo. ¿Cuántos hijos fueron así? Que, mami, quiero jugar. Y sacaba el bote de juguetes.